Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les hablaré sobre los hidrocarburos, compuestos fundamentales para nuestra sociedad moderna. Veremos sus características generales, su gran importancia en la industria y también su impacto negativo en el medio ambiente, que representan uno de los mayores retos actuales. Características generales de los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos químicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Son la base de la química orgánica y están De manera presentes natural, principalmente principalmente en el petróleo, el donde la gas materia natural orgánica y descompuesta en proporciona una pequeñas abundancia de cantidades carbono e en el hidrógeno que al carbono. unirse forman largas cadenas Clasificación de los aparentemente de hidrocarburos. manera natural, Hidrocarburos principalmente en el alifáticos, petróleo, donde la materia alcanos, orgánica descompuesta enlaces simples proporciona una abundancia de saturados, carbono e ejemplo, hidrógeno que al unirse metano forman y largas etano. cadenas aparentemente de manera Alquenos, natural, un principalmente en doble el enlace petróleo, donde la materia insaturados, orgánica descompuesta ejemplo, proporciona una eteno. abundancia de carbono e Alquinos, hidrógeno que al unirse triple forman largas enlace cadenas insaturados, aparentemente de manera ejemplo, natural, ético, etino. principalmente en el petróleo, donde la materia orgánica 2. descompuesta proporciona una Hidrocarburos abundancia de aromáticos. carbono e Poseen hidrógeno que al estructuras unirse forman largas cíclicas cadenas con aparentemente de electrones manera natural, deslocalizados. principalmente en el Ejemplo petróleo, donde la típico, materia orgánica descompuesta benceno. proporciona una abundancia de 3. carbono e Hidrocarburos hidrógeno que al cíclicos. unirse forman largas Estructuras cadenas cerradas aparentemente de manera pueden ser natural, saturados principalmente en el o petróleo, donde la insaturados. materia orgánica descompuesta Propiedades proporciona una físicas abundancia de importantes. carbono e hidrógeno que al No unirse polares, forman largas por lo que no cadenas se mezclan con aparentemente el de agua. manera natural, principalmente en el Volátiles, petróleo, donde la si materia son de orgánica bajo peso descompuesta molecular, proporciona una como el abundancia de gas carbono e LP o la hidrógeno que gasolina. al unirse forman largas cadenas Inflamables, aparentemente una de de sus manera natural, características más principalmente en importantes el y petróleo, peligrosas, donde la materia orgánica menos descompuesta densos proporciona que el una agua, abundancia de razón por la carbono e cual hidrógeno que se al derraman unirse de forman largas petróleo, cadenas flota. aparentemente de manera natural, principalmente en Propiedades el químicas petróleo, clave. donde la materia orgánica Reaccionan con descompuesta oxígeno proporciona una abundancia de produciendo carbono dióxido e de carbono, hidrógeno que al unirse agua y forman largas energía a base cadenas del uso de aparentemente de combustible. manera natural, Pueden sufrir principalmente reacciones, en el petróleo, donde la materia orgánica sustitución, descompuesta proporciona adicción una abundancia y de carbono e combustión. hidrógeno que al unirse forman Sus largas derivados cadenas aparentemente de manera permiten formar natural, plásticos, principalmente en el solventes y petróleo, miles donde de la materia productos orgánica químicos. descompuesta proporciona una abundancia de carbono e Importancia en hidrógeno la que al industria. unirse forman Los largas cadenas hidrocarburos son aparentemente de esenciales manera para la natural, economía mundial principalmente en el y su petróleo, donde importancia la se materia observa orgánica en descompuesta diversas proporciona una industrias abundancia de carbono e como hidrógeno que al industria unirse forman largas energética. cadenas Son la aparentemente de principal manera fuente de natural, energía en el mundo. principalmente en el petróleo, Se donde la usan materia en orgánica descompuesta automóviles, proporciona una abundancia de electricidad, carbono e hidrógeno que al calefacción, unirse forman largas transporte cadenas marítimo y aparentemente de aéreo. manera natural, 2. principalmente en el petróleo, Industria donde la materia petroquímica. orgánica descompuesta De los proporciona una hidrocarburos abundancia se de obtiene carbono una e enorme hidrógeno que al variedad de unirse productos: forman largas cadenas plásticos, aparentemente de poliéticos, manera natural, PVC, principalmente en PT, el petróleo, donde la materia fibras orgánica sintéticas, descompuesta proporciona una nilón abundancia y de carbono poliéster, e hidrógeno que al unirse forman detergentes, largas cadenas pinturas y aparentemente de manera solventes, natural, fertilizantes, principalmente en el petróleo, medicamentos donde la y materia productos orgánica cosméticos. descompuesta proporciona una 3. abundancia de Industrias de carbono e transporte. hidrógeno que al La unirse gasolina, forman largas el diésel cadenas y el aparentemente de manera queroseno natural, provienen directamente principalmente en el petróleo, del donde la petróleo. materia orgánica descompuesta Sin esos proporciona una combustibles, abundancia de el carbono e transporte hidrógeno que al global unirse sería forman largas prácticamente cadenas imposible. aparentemente de manera Industria natural, agrícola. principalmente en el Muchos petróleo, donde la materia pesticidas orgánica y descompuesta fertilizantes proporciona se una producen a abundancia de partir de carbono la e hidrógeno que al hidrocarburos. unirse forman largas cadenas Permiten aparentemente de aumentar la manera producción de natural, alimentos a nivel principalmente en el mundial. petróleo, donde 5. la materia orgánica Industria de la descompuesta construcción. proporciona una abundancia de Asfalto carbono e para hidrógeno carreteras, que al unirse forman largas aislantes, cadenas tubos aparentemente de plásticos, manera natural, principalmente en espumas el de petróleo, donde la materia orgánica
descompuesta uretano, proporciona una abundancia los de carbono hidrocarburos e hidrógeno están que al presentes en unirse casi forman todos los largas materiales cadenas modernos. aparentemente de manera natural, Aspectos negativos principalmente para en el el medio petróleo, ambiente. donde la materia orgánica A descompuesta pesar proporciona una de abundancia su de enorme carbono utilidad, e los hidrógeno hidrocarburos que al también unirse generan forman impactos largas ambientales cadenas serios. aparentemente de manera natural, principalmente en el petróleo, donde la materia Aspectos orgánica negativos para el descompuesta medio proporciona ambiente. una Entre abundancia los de principales se carbono e encuentran hidrógeno que al unirse forman emisiones largas cadenas aparentemente de contaminantes. manera La natural, combustión de principalmente en hidrocarburos el libera petróleo, donde la materia CO2, orgánica principal gas de descompuesta efecto proporciona una invernadero que abundancia de contribuye carbono al e cambio hidrógeno que al climático, unirse forman largas cadenas óxido de aparentemente nitrógeno, de manera dióxido natural, de azufre, principalmente en el responsables de la petróleo, lluvia donde la ácida, materia orgánica descompuesta material proporciona una abundancia de carbono particulado e que hidrógeno que afecta al la unirse salud forman largas respiratoria, cadenas aparentemente monóxido de de manera carbono, un natural, gas tóxico. principalmente en 2. el petróleo, Derrames donde de la materia petróleo orgánica provocan descompuesta proporciona contaminación una de abundancia mares, de ríos carbono e y costas. hidrógeno que al unirse Afectan forman largas gravemente la cadenas fauna marina, aparentemente. peces, aves y mamíferos. Toman décadas en recuperarse. 3. Contaminación del suelo y agua. Filtraciones de gasolina y solventes pueden envenenar acuíferos, dañar ecosistemas terrestres, permanecer muchos años sin degradarse. Extracción agresiva. Procesos como fractura hidráulica, perforación petrolera marítima, minería de arenas bituminosas pueden causar deformación, sismos inducidos, pérdida de biodiversidad, gran consumo de agua. 5. Residuos plásticos. Los plásticos derivados del petróleo son altamente resistentes y tardan siglos en degradarse. Generan microplásticos que se detectan hoy en océanos, alimentos y seres humanos. En conclusión, en resumen, los hidrocarburos son compuestos esenciales en la industria y la vida moderna. Son fuentes de energía, materia prima de la petroquímica y base de innumerables productos. Sin embargo, su uso masivo también provoca graves impactos ambientales, como contaminación, emisión de gases de efecto invernadero y daño a los ecosistemas. El desafío actual es avanzar hacia energías más limpias, reducir el uso de plásticos y promover tecnologías más sostenibles. ¿Cómo se forman los hidrocarburos? Los hidrocarburos que usamos hoy se formaron hace millones de años a partir de restos de plantas y animales marinos que quedaron enterrados bajo capas de sedimentos. Con el tiempo, la presión, la temperatura y la falta de oxígeno transformaron esa materia orgánica en petróleo, gas natural y carbón. Este proceso tarda tanto que se considera recursos no renovables. Tipos de hidrocarburos según su origen natural. A. Petróleo, líquido espeso y oscuro, mezcla compleja de hidrocarburos. Se extrae perforando pozos y luego se envían a refinerías para convertirlos en gasolina, diésel, gas LP, queroseno, lubricantes y otros productos. B. Gas natural, principalmente metano. Es más limpio que el petróleo, pero sigue generando CO2 al quemarse. Se usa para cocinar, calentar, generar electricidad y como materia prima petroquímica. C. Carbón. Sólido rico en carbón.
muy contaminante, pero aún se usa para producir electricidad en muchos países. Proceso industrial. ¿Cómo se transforma el petróleo? El petróleo, el proceso principal se llama refinación e incluye destilación fraccionada. El petróleo se calienta hasta que se evapora y luego se separa en fracciones según su punto de ebullición. Gases: propano, butano, gasolina, naftas, diésel, parafinas, asfalto. Craqueo: rompe moléculas grandes en moléculas más pequeñas para obtener más gasolina u otros compuestos útiles. Reformando y alquilación: reorganizando los hidrocarburos para mejorar la calidad de los combustibles. ¿Por qué los hidrocarburos son tan usados? 1. Alta energía liberada al quemarse. 2. Fáciles de transportar y almacenar. 3. Infraestructura mundial ya basada en su uso. 4. Permiten fabricar miles de productos, desde plásticos hasta medicamentos. Impacto ambientales aún más detallados. Cambio climático. El CO2 de los hidrocarburos atrapa calor en la atmósfera. Hoy, alrededor del 75% de emisiones globales provienen del combustible fósil. El petróleo sigue siendo barato comparado con la otra opción. Muchos países dependen económicamente de su venta. La transición energética lleva tiempo. La industria petroquímica es enorme y difícil de sustituir rápidamente.